Hola, ¿qué tal, jóvenes? En esta ocasión vamos a ver el ejemplo 3 del análisis de circuitos 1, el cual pues es prácticamente el mismo ejemplo que se estaba haciendo anteriormente, ¿vale? El ejercicio anterior era parecido, ¿no? Pero aquí hay una diferencia. Nos piden hallar lo mismo, hallar el voltaje del capacitor y de la resistencia, en este caso a 3 segundos, ¿vale? La primera diferencia es que aquí nos lo estaban pidiendo a 1 segundo, aquí nos lo están pidiendo a 3 segundos. Pero aquí, si nos damos cuenta, sí tenemos condición inicial. Nos está diciendo que el voltaje inicial del capacitor es igual a 20 voltios. Es decir, que este capacitor, ¿de acuerdo?, tiene un voltaje o está cargado con 20 voltios. Vuelvo a repetir. Cuando el interruptor se cierra, ¿de acuerdo?, este capacitor tiene un voltaje almacenado. Es decir, que la condición inicial es igual a 20 voltios. O sea que el capacitor inicialmente tiene 20 voltios en su interior, ¿sí? Entonces acá sí vamos a hacer o hallar el voltaje del capacitor y de la resistencia, considerando las condiciones iniciales cuando no son nulas. Entonces vamos a pasar a realizarlo en la pizarra para que lo veamos. Muy bien. Entonces vamos a dibujar el circuito. Tenemos la fuente, ¿de acuerdo?, el interruptor, que en este caso pues se va a cerrar. Tenemos una resistencia, es una resistencia lo que tenemos, vamos a verlo. No, el capacitor y la resistencia después, bueno, es lo mismo, ¿no? Tenemos el capacitor acá y tenemos la resistencia, ¿de acuerdo? Acá tenemos 120 voltios. El capacitor es de 1000 microfaradios y 2 kiloohms de resistencia. 1000 microfaradios y 2 kiloohms de resistencia. Entonces nos están pidiendo allá el voltaje del capacitor y el voltaje de la resistencia. Sin embargo, nos están diciendo que el capacitor inicialmente tiene una carga de 20 voltios. Es decir, el capacitor tiene 20 voltios en su interior en el momento del análisis. Entonces vamos a realizarlo. Primero, lo que tenemos que hacer, en este caso va a haber una circulación de corriente. Eso ya lo sabemos. Es una I de T. Y lo que primero que tenemos que hacer es transformar este circuito a un circuito de el mundo de Laplace, es decir, aplicar la transformada de Laplace a este circuito la transformada de Laplace para poder realizarlo de mejor forma. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto cómo nos va a quedar? Bueno, antes de hacer la transformada de Laplace, quiero aclarar algo. ¿Cómo el capacitor tiene un voltaje en el interior? Quiere decir que yo debo dibujar una fuente de voltaje en serie con el capacitor, ¿sí? ¿Y dónde podemos ver eso? Bueno, si nosotros regresamos a las diapositivas de la unidad 3, en este caso, perdón, a la unidad 4, que es lo que estamos viendo, aquí, fíjense, vamos a ver, ¿dónde está? Aquí está. Fíjense, en esta parte. ¿Ven?
En esta parte observamos que cuando la condición inicial no es igual a 0, yo tengo que dibujar una fuente de voltaje en el capacitor, a diferencia de cuando la condición inicial es igual a 0, es decir, no tiene voltaje, solamente dibujo el capacitor. Pero en este caso, como hay condición inicial, tengo que dibujar esta fuente de voltaje, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo sería el dibujo? Vamos a regresar. Sería la fuente de voltaje que va a representar al capacitor, al voltaje de carga del capacitor, la resistencia, y de ahí cerramos el circuito. Vamos a dibujarlo bien. Ahí está. ¿Sí? Solamente cuando nos digan que tenemos una condición inicial, vamos a tener que poner, en este caso, las fuentes de voltaje o de corriente. En este caso, como nos están diciendo que hay voltaje, entonces como es un capacitor, el capacitor tiene un voltaje, ¿de acuerdo? Aquí se me olvidó ponerlo. ¿Sí? El capacitor tiene un voltaje, por lo que tengo que poner una fuente en serie con el capacitor, porque eso me va a indicar el voltaje que tiene en ese instante el capacitor. Entonces ahora sí, vamos a hacer la transformada de Laplace. Recordémonos, esto es una constante, por lo tanto la transformada de Laplace de eso sería 120 sobre S. La del capacitor, nosotros sabemos que en el caso del capacitor, la transformada de Laplace sería 1 sobre CS, donde C es la capacitancia del capacitor, ¿sí? Vamos a prender la luz, a ver si lo alcanza a ver mejor. Creo que ahorita sí. Entonces, sustituimos 1 sobre 1000 por 10 a la menos 6 por S. ¿Sí? ¿Cuánto nos da eso? Bueno, si nosotros agarramos la calculadora y realizamos el cálculo, vamos a utilizar la calculadora de la computadora. Esta Casio. Entonces sería 1 entre 1000 exponente a la menos 6, porque son microfaradios. Eso nos da 1000, ¿sí? Sobre S. Esto nos da 1000 y abajo queda la S, entonces sería 1000 sobre S, como nos quedó en el anterior. Ahora, en el caso del voltaje del capacitor, nos están diciendo que tiene un voltaje de 20. Es un voltaje fijo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este voltaje transformado en Laplace sería 20 sobre S, ¿sí? Tenía 20 voltios. Transformado en Laplace sería 20 sobre S. Y en el caso de la resistencia, pues unos 2 kilo ohms o 2000 ohms. ¿Vale? Son los 2000 ohms. Ahora sí, podemos resolver este circuito. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente tendríamos que hallar la corriente. En este caso, sería una corriente de S, ¿sí? De que depende de S. ¿Por qué? Porque esto pues ya está transformado en Laplace. Y lo hacemos, sería menos 120 sobre S más 1000 S por IS más 20 S por IS. A ver, vamos a hacer un poquito más para acá porque no nos va a dar. Acá sería menos 120 S más 1000
S por IS más, ¿dónde está entrando? En el positivo. En este caso, esta es una fuente de tensión, por lo que la corriente no hay que multiplicarla por esto, porque esto no es una impedancia, no es una resistencia, por así decirlo, o sí, una resistencia. Por lo tanto, esto sería más 20 sobre S. Recordemos, esto es una fuente de tensión. ¿Dónde está entrando? En el positivo de la fuente de tensión. Más 2000 y de S, esto es igual a 0. ¿Sí? Sí quedó claro esto, ¿no? Esto es una fuente de tensión, por eso no hay que multiplicar por IS, como acá no se multiplica. Ahora sí, vamos a resolver esto. Primero que nada, tenemos que factorizar estas S, o quitar más bien el denominador. Entonces multiplicamos todo por S, de tal forma que al multiplicar todo por S, 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 S y S, esta S se va, esta S se va con esta S se va con esta, eso se multiplica y eso nos quedaría menos 120. Acá tendría que multiplicar por S, pero pues este nos da 0, ¿no? O sea, no era necesario ponerlo. Sería 120 más 1000 I de S más 20 más 2000 IS por S, esto es igual a 0. ¿Vale? Por lo tanto, aquí podemos sumar términos. Este es término común con este y nada más, ¿no? Entonces serían 120 más 20 sería menos 100, lo pasamos del otro lado, sería 100, nos quedaría 1000 y S más 2000 y de S por S igual a 100, ¿sí? Entonces, ¿qué teníamos que hacer acá? Factorizar IS. IS es igual, si ya pasamos todo de bueno, vamos a factorizarlo mejor para que quede claro, ¿no? I de S, factorizamos, factor de 1000 más 2000 S igual a 100, pasamos del otro lado esto, I de S es igual a 100 entre 1000 más 2000 S. Ok. Por lo tanto, ya obtuvimos la corriente aquí. Vamos a aplicar en este caso, pues no vamos a aplicar nada. Vamos a resolverlo directamente porque no nos están pidiendo la corriente. Pero bueno, no nos están pidiendo la corriente I de T, pero vamos a hallarla mejor, ¿no? Vamos a anexar acá la I de T. ¿De acuerdo? No nos están pidiendo, pero vamos a hallarlo ya que lo tenemos acá. Entonces, ¿qué teníamos que aplicar acá para poder obtener I de T? Pues simplemente aplicar la transformada de Laplace inversa de esto, ¿de acuerdo? Lo aplicamos para obtener I de T. Vamos a aplicarlo. ¿Sí? Entonces, nos vamos a nuestro poderoso programa Maple. ¿Dónde está Maple? Tengo muchas cosas aquí. Aquí está. Entonces abre. Ahí está. Y vamos a resolver la transformada inversa de esto que tenemos acá. Si no sabemos cómo, nos vamos a ayudar en Maple. Laplace. ¿Sí? Tiene que ser intrans, in Laplace, viene siendo esta la ayuda. Y aquí lo tenemos. ¿De acuerdo? Tenemos que copiar esto.
Vamos a cerrar esto que no nos sirve. Control V, Enter. Con eso ya está reconociendo qué es lo que vamos a hacer y aplicamos esto. ¿Sí? En este caso, aquí se me olvidó ponerlo, pero tenemos que hallar a los 3 segundos. ¿Sí? A los 3 segundos. Nos están pidiendo hallar todos esos valores a los 3 segundos, así como decía el problema. ¿Sí? 3 segundos, 3 segundos. Por lo tanto, vamos a hallar la corriente a esos 3 segundos. Vamos acá. Entonces quedaría la función 100 entre 1000 más 2000S. 100 entre 1000. Vamos a poner en orden 2000S más 1000. ¿Sí? 2000S más 1000. Acuérdense que el orden de los factores no altera el producto. ¿Vale? Es lo mismo. Ahí está. Es lo mismo que yo ponga 2000 más 1000. Nada más estoy poniendo en orden. ¿De dónde va? De S a T, o sea, del dominio de Laplace al tiempo. Damos Enter. Y ahí nos calculó la corriente. Es decir, que la corriente en el dominio de el tiempo viene siendo esto. 1/20 de E a la menos 1/2 de T. ¿Sí? Que es lo que ya copié en la pizarra. ¿Sí? Es esto que ven ustedes acá, que copié, amperes. Por lo tanto, si quisiera obtener la corriente a 1 segundo, tendría que sustituir donde dice la T en 1, no en 1 segundo, en 3 segundos, perdón. En 3 segundos, es lo que nos está pidiendo el problema. En 3 segundos tendría que sustituir el 3 acá donde está la T. Y lo podemos hacer con la calculadora. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Entonces sería 1/20 por E a la menos 1/2 menos 1/2 1/2 ¿por cuánto? Por 3 segundos. Ahí lo tenemos. Tenemos una corriente de 0.0111 amperes. Esa viene siendo mi corriente a los 3 segundos. Muy bien. Ahora vamos a verificarlo acá. Si es cierto. Entonces simplemente vamos a poner la palabra plot, la función. ¿Sí? Coma T igual, va a empezar desde 0 hasta, vamos a poner hasta 5 segundos. Observamos. Ahí está. Entonces a los 3 segundos vamos a buscar el cursor. Los 3 segundos, punto 011, ¿de acuerdo? Es lo que nos está dando. Punto 011, ahí está. ¿Sí? 3 segundos, punto 011. Efectivamente es lo que nos dio en nuestro cálculo. Muy bien. Ahora vamos a hallar el voltaje de la resistencia y del capacitor a los 3 segundos.
¿Vale? Muy bien. ¿Cómo lo vamos a hallar? Aquí voy a mantener nada más la corriente, ¿sí? Esto lo voy a copiar a un lado para que esto me va a servir. ¿Sale? I de S es igual a 100 entre 1000 más 2000. Vamos a poner el orden, ¿no? 2000 S más 1000. ¿Sí? Eso es lo que nos va a servir. Voy a borrar todo lo demás. Y vamos a hallar el voltaje de la resistencia y del capacitor. Vamos a empezar por el capacitor. ¿Sí? Entonces, para hallar el voltaje, tendría que hacer lo siguiente. Primero, tendría que multiplicar esto por esto. ¿Sí? Es decir, voltaje del capacitor es igual a ¿qué? A la IS por, en este caso sería IS, ¿cuánto es? 1100 entre 2000 S más 1000, que es la corriente, ¿de acuerdo? Por la resistencia del capacitor. ¿Cuánto es la resistencia del capacitor? 1000 sobre S. Pero como el capacitor tenía voltaje, ¿de acuerdo? En el interior, tenemos que sumarle el voltaje que tenía, que es 20 sobre S. ¿Vale? ¿Por qué le sumé 20 sobre S? Porque esto es el voltaje que tenía el capacitor en el momento del análisis. Por eso tengo que multiplicar esto, la corriente, por la impedancia más el voltaje que tenía el capacitor. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces resolvemos. En este caso, pues tendríamos que resolver esto, ¿no? Vamos a hacer la multiplicación. Sería 100 por 100. Serían 100.000. No, 10.000, perdón. Son 4 ceros. Entre 2000 S cuadrada más 1000 S, ¿de acuerdo? Multipliqué esto por esto y esto por esto. Más 20 sobre S. ¿Vale? Podemos aplicar la transformada de Laplace así como está. ¿Sí? Directamente así como está. Vamos a meter así en el software. ¿Vale? Bueno, no complicado estar haciendo multiplicaciones. Vamos a meterlo así. Entonces son dos términos. Vamos a utilizar esto, que serían 10.000 entre 2000 S cuadrada S cuadrada más 1000 por S, ¿no? Más el otro término que era 20 sobre S. 20 sobre S. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos aplicando la transformada inversa de Laplace para obtener V de C, pero en el tiempo, ¿sí? Entonces vamos a ver si está bien. 1000, 10.000, 2000 S cuadrada más no. Correcto. Le damos Enter y ahí está. Entonces quiere decir que el voltaje del capacitor es 30. Aquí lo puse mal el tiempo. 30 menos 10 e a la 1 medio por t.
¿Sí? Aquí está. Voltaje de capacidor es 30 menos 10E a la 1 medio, a la menos 1 medio, ¿sí? De T. Acá, perdónenme, aquí puse I de S, eso es I de T. ¿De acuerdo? Esto ya estaba modificado. Lo acaba de cambiar, eso no es I de S, eso es I de T. Por lo tanto, acá el voltaje de capacidor es V de T. ¿Por qué? Porque hicimos la transformada inversa de esto. Ahora sí, vamos a hallar el voltaje del capacitor a los 3 segundos. ¿Qué teníamos que hacer? Pues simplemente agregar el 3 donde va la T. Vamos a hacerlo con nuestra calculadora. ¿Sí? Sería 30 menos 10 Shift E a la menos 1 medio por 3 segundos. Enter, nos da 27.76 voltios. $27.76 volts. Eso es lo que nos da. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que tenemos aquí, 27.76 voltios. Podemos comprobarlo, vamos a comprobarlo aquí. ¿Sí? Solamente agregamos esto. El rango pues es de 0 a 5, nomás lo voy a checar en 3 segundos. Ahí está. Entonces agregamos esto, posición del cursor, a los 3 segundos más o menos. A ver, acá 27.7776, está bien, es correcto. Ok, entonces ya vimos el voltaje del capacitor. Ahora vamos a calcular el voltaje de la resistencia. Como les había comentado, hay que utilizar la corriente y, en este caso, el voltaje, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo. Ya tenemos el voltaje del capacitor. Ahora vamos a ir al voltaje de la resistencia. Realmente nos va a servir lo mismo, serían 100. Eso es B de S, BR de S, ¿sí? BR de S, que estamos en el dominio de Laplace, son 100 entre 2000 S más 1000, más qué, o más bien por, en este caso el valor resistivo son 2000 ohms. ¿De acuerdo? Eso nos da, esto es corriente y esto es resistencia. Le agregamos 2 ceros, 2000, 1, 2 ceros, 200.000 entre 2000 S más 1000. Aplicamos la transformada de Laplace inversa para estos elementos, para hallar la VR de T, ¿sí? Eso es lo que vamos a hallar, la VR de T. Vamos a poner en rojo, lo estamos utilizando acá. ¿De acuerdo? Utilizamos nuestro software para que sea mucho más fácil. Entonces aquí nos vamos. Aquí eran 200.000. Entre 2000 S por 1000. Quitamos esto que ya no nos sirve. Y enter. Acá es S, no es S cuadrada. ¿Sí? Acá hay que quitar esto. Ahí está. 100E a la menos 1 medio de T. Entonces BR es
E a la menos 1 medio de T. ¿De acuerdo? Ya lo copiamos acá en la pizarra. Es 100 E a la menos 1 medio de T. Ahora vamos a hallar el voltaje de la resistencia en un tiempo de 3 segundos. Vamos a ver cuánto nos da. Vamos a verificarlo. ¿Cómo lo hacemos? Entonces tenemos que sustituir en 3. Vamos con nuestra calculadora. 100 Shift E a la menos 1 medio de T menos 1 medio por 3. Enter. 22.31 volts. Vale, nos da 22.31 voltios. Entonces ya con esto verificamos cuánto es el voltaje del capacitor y el voltaje de la resistencia en un tiempo de 3 segundos. Siempre y cuando tengamos cargado el capacitor. ¿De acuerdo? Si tienen alguna duda y alguna pregunta acerca de este ejercicio, les invito a que pregunten sus dudas y les deseo mucho éxito.